Hola, mi nombre es Den Rodríguez, soy una enfermera en apuros y en esta ocasión vamos a continuar con las entrevistas con los enfermeros especialistas. En esta ocasión iniciamos con enfermería nefrológica. Para eso tenemos a la enfermera Marisol, la cual es especialista en nefrología, y vamos a comenzar a hacer unas pequeñas preguntas como ya lo habíamos hecho. Entonces, bienvenida, jefa Marisol. Gracias por haber aceptado esta entrevista, por habernos dado un poquito de su tiempo para hablarnos de lo mucho que ama su profesión y lo mucho que le gusta también estar trabajando. De primera instancia, mi pregunta principal es ¿cómo usted decide entrar a enfermería? ¿Cuál es su primer impacto con la enfermería? ¿Cómo decide estudiar esa carrera? ¿Y qué es lo que le llamó más la atención para iniciar en este mundo de enfermería? Muchas gracias, Denise, primeramente por la invitación, por tomarme en cuenta. Y bueno, pues me gusta enfermería desde que yo era niña. Me gustaba ver a las enfermeras, sobre todo su uniforme, me llamaba mucho la atención. Y pues para iniciar enfermería para mí fue un poco difícil, fíjate, porque mi papá no aceptaba, ¿no? Y estoy hablando de algunos ayeres ya, de bastantes años atrás. Entonces como que mi papá no aceptaba esa parte de que la mujer estudiara y menos que fuera enfermera. Pero yo tuve el apoyo de mi mamá. Entonces cuando yo hago el trámite y todo, ya se había repartido fichas en la universidad, en la UAP. Entonces sí fue un poco complicado al inicio, pero ya entré al curso, hice el curso propedéutico que antes se hacía, pasé el examen y bueno, ya me gustó mucho enfermería. Y al terminar hice mi servicio en el Hospital Aurelio Valdivieso. Aprendí muchas cosas ahí porque ahí es un hospital escuela, sí, claro, que te enseñan lo que tú quieras aprender. Y posteriormente pues ingresé al ISSSTE, pues en el año de 1989 fue cuando me dieron mi base. Ya tenía yo un año de personal eventual y de allá para acá pues actualmente llevo 32 años de servicio, ya próxima a mi jubilación. Cuando todavía el ISSSTE daba sí, todavía bases al año y no después de 3-4 años, claro, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo decide usted seguirse preparando a enfermería? ¿Cuándo decide hacer una especialidad? ¿Cómo decide hacer una especialidad? ¿Y cómo decide que nefro es su especialidad? Pues fíjate que teníamos una jefe de enfermeras que se llama Herminia Acevedo. Una jefe como pocas veces he visto yo. Entonces ella tenía un buen ojo clínico, por decirlo así, ¿no? Veía qué áreas te gustaban, cómo te desempeñabas. Entonces ella me llama. Yo estaba en ese entonces, yo recorrí todos los servicios del hospital, fui a medicina interna, cirugía, urgencias, los cuneros, que antes le decíamos el fisiológico, donde estaban los recién nacidos, gineco. Claro, cuando eres eventual siempre eres el de batalla, donde falta personal. En ese entonces personal de base, pero nos rotaban. Y ella me llama y me dice que si quería yo irme, porque me había visto mi desempeño, cómo trabajaba yo y que me gustaban las emociones fuertes, ¿no? Entonces me dijo que si quería yo aprender hemodiálisis. Pues yo no tenía ni idea que era hemodiálisis, nunca había estado en el servicio. Anteriormente había yo estado en diálisis peritoneal, ¿no? Que también es parte de la nefrología, pero es otra técnica totalmente diferente. Y entonces cuando yo estuve en ese servicio de diálisis peritoneal me impactó mucho el servicio. Yo me recuerdo que cuando vi cómo instalaban un catéter TEN, cómo era la técnica, los recambios, que en aquel entonces era todo muy diferente, hasta lo soñé, ¿no? De lo impresionada que quedé. Entonces yo dije, pues yo voy a estudiar para ver, para saber. Y cuando a mí me mandan al servicio de hemodiálisis se me hizo un mundo pues totalmente desconocido. Yo entré a algo que yo no estaba acostumbrada, era totalmente fuera de lo común, de lo que nosotros estamos acostumbradas, a monitorizar, que los signos vitales no, esto era algo que a la par tienes que ir con la tecnología de las máquinas y también con los cuidados, ¿no? Entonces esa parte me gustó mucho, pero me di cuenta pues que yo no sabía nada de enfermería nefrológica.
Entonces me llamó mucho la atención el por qué, cómo funcionaba primero la tecnología, ¿no? Cómo funcionaban las líneas extracorpóreas, por qué la heparina del paciente, qué son los accesos vasculares, cómo es que la sangre sale, da vueltas y regresa. ¿Cómo es que eso, nada más que parece muy simple, ayuda demasiado a una persona y casi sustituye a un órgano principal, ¿no? Sí, es algo increíble, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues ese año estuve investigando y vi que había un posttécnico en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Ignacio Chávez, pero que ya había pasado. Y entonces vi todos los requisitos que pedían, que el inglés, que había que saber computación, ¿no? Todos los principales requisitos. Entonces dije, bueno, para el otro año yo voy a presentar mi examen. Y fíjate que todo ese año, al siguiente, fui a estudiar computación. Yo estudié computación un año. Sí, porque piden el curso para poder entrar ¿La hizo en la UNAM? Sí, por parte de la UNAM. Piden todo el requisito de inglés o computación para que seas conjuntes toda la especialidad con eso. Sí, entonces, pues ahí tienes que yo me fui, salía del hospital y me iba a estudiar computación. Y al terminar también hice un pequeño curso de comprensión de textos médicos. Ajá. Y fui a presentar el examen, pensé que no lo iba a pasar, pero sí, afortunadamente lo pasé. Y pues sorprendí a mi familia principalmente, ¿no? Porque pues yo no había salido, siempre estaba en la casa, de los hospitales a la casa, cuidando a mis hijas que estaban chicas, que se entiende a mi familia, ¿no? Dedicada. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, pues el primero que se sorprendió fue mi esposo. No me creyó, no dijo, pues ¿cómo va a irse, verdad, México, si nunca había salido? Entonces me fui, él me acompañó, fui a buscar, ya sabes, toda la logística de buscar dónde vas a vivir, que esté cerca del instituto, y pues me quedé y estuve un año, hice el posttécnico, un año escolarizado. Sí, y qué difícil decisión, digo, cuando yo lo tomé aún siendo soltera, ni siquiera tuve el apoyo de mis papás afortunadamente, y sí fue un año pesado en que te dedicas completamente a estudiar y te das cuenta que estás estudiando un año mínimo a todo lo que, como que es el inicio de todo lo que tienes que seguir estudiando todavía, porque es nada más una base un poco grande de lo que tienes que continuar, porque la experiencia y todo lo que vas viviendo es lo que te da también un conocimiento aún mayor, y si tú lo sigues pues complementando es mucho mejor, pero tener ya a una familia, a hijos, o sea, de seres humanos que dependen de nosotros completamente, y decidir es un paso muy, muy grande. O sea, es admirable el hecho de que decida irse a México, ni siquiera fue aquí. No, es difícil, ¿no? Pero cuando tú tienes una meta, un objetivo en común lo cumples, pues. Entonces mis hijas estaban estudiando, mis hijas eran pues pequeñas todavía, ¿no? Entonces yo hablé con ellas, hablé con mi esposo y afortunadamente, ¿no? Hasta el día de hoy yo cuento con un apoyo total por parte de mi esposo y de mis hijas, y yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho pues a salir adelante, y ahora que ando en todos los cursos, en todos los congresos, pues esa es la parte que a mí me ha ayudado. Sí, claro, y sobre todo que yo he visto que es de las personas que una disfruta mucho enseñar, es de las pocas personas que en el posgrado nos llevó material didáctico, y cuando nos mostraba cómo funcionaban las cosas, usted se puso el mandil para enseñarnos cómo funcionaba la diálisis, la hemodiálisis, y a veces toman como exigencia o como un poco rudo el hecho de que nos interese tanto, pero si no logras dar ese impacto de que si tú no entiendes lo importante que es el riñón para las personas y cómo hay que cuidarlo, nunca vas a comprender el impacto que tiene tu trabajo hacerlo bien. Entonces, para mí, es admirable que aún después de tantos años le siga gustando enseñar, y no se desespere con las nuevas generaciones, porque sí también es complicado lidiar con nosotros, de que ya todo lo queremos muy rápido, ya todo lo queremos muy, muy express, por decirlo así, y antes, a las generaciones de antes les costó mucho trabajo llegar a una especialidad, una base, tener muchos años en un hospital para poder tener una beca, para poder seguir
estudiando, entonces es muy muy admirable y me gusta mucho el hecho de que le guste a enseñar demasiado, porque es de las pocas que está todo el tiempo en congresos, es coordinador estatal de AMENAC. ¿Cómo fue que llega después de estudiar nefrología a llegar a la Asociación Mexicana de Enfermedades Nefrológicas? Pues fíjate que una vez ya terminé, ya regresé y fui a un curso de AMENAC precisamente. Con unas compañeras nos fuimos a un curso, me acuerdo que era de las eritropoyetinas. Y entonces ahí conozco a la presidenta que estaba en aquel entonces, a la licenciada Isabel Juárez, a quien yo le agradezco muchísimo toda la confianza que me dio y todo el apoyo, porque sin conocerme, pues creyó en mí, ¿no? Y entonces me invitó a que yo participara en la asociación como de coordinación estatal en esa ocasión. Y pues bueno, ya empecé yo a coordinar, empecé a asociar a mis compañeros, porque también hay que tener esa parte, ¿no? de involucrar a los demás compañeros, porque uno es de paso. Yo ya me voy a jubilar, pero vienen ustedes, las nuevas generaciones, que son las que tienen que continuar esa continuidad al cuidado al paciente renal, ¿verdad? Sí. Entonces, yo involucré a mis compañeros. Yo tengo acá en el estado un comité local que hace 2 años precisamente formé con las compañeras que estaban haciendo el posgrado en nefrología. Hicimos un congreso muy bonito con el apoyo de las autoridades también. Entonces, a mí me da mucho gusto involucrar a las compañeras y que además ellas son muy disciplinadas y yo les agradezco esa parte de respeto que me tienen, que ellas se dejan guiar, que son muy aplicadas en sus tareas encomendadas en cuanto a los congresos. Entonces yo he involucrado a los compañeros y a todos los que quieran participar. Siempre habrá un lugar para todo el que desee incorporarse al cuidado del paciente, porque yo estoy convencida que entre más compañeros seamos, mejor daremos los cuidados, ¿no? Sí, claro, y tener en cuenta que es un todo el paciente, no nada más es fijarnos presión y frecuencia en esto y querernos, ahorita muy de moda con el ventilador, entonces entrando con pacientes COVID, ya nos olvidamos un poco de lo demás o lo que veníamos haciendo en conjunto y nos vamos con respiratorio, con esto, pero se vio en pandemia, se vio en los pacientes que era pulmón y era riñón. Así es. Sí, a nosotros también nos tocó toda esa parte de pasar al paciente agudo que hacía falla renal a la unidad de hemodiálisis y darle la terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces sí, como tú bien lo dices, ya estando con el paciente atendiéndolo, yo siempre les digo a todos los que doy clases, esto no es conectología, no es ser una enfermera cuelga bolsa, subo la bolsa y bajo la bolsa de diálisis, de ninguna manera, ¿no? Nosotros somos un personal altamente preparado, que toda enfermería nefrológica tiene un perfil muy específico, que ese perfil es dedicado al cuidado del paciente, pero más que nada a enseñarle a él el autocuidado, en higiene, en accesos vasculares, en conocer y aprenderse a conocer a él mismo durante el procedimiento. Sí, claro, sí, sobre todo a mí me tocó estar en contacto un poco con pacientes de hemodiálisis y desafortunadamente no había tomado todavía la importancia del paciente renal, ¿no? O sea, sí tuve contacto con ellos y yo una vez vi la máquina de hemodiálisis y yo dije, yo quiero estudiar eso, quiero irme con la sangre y se ve preciosa la sangre pasando en los filtros y todo. Después entro a hemodiálisis y me decepciona un poco en ese aspecto, en que se vuelven un poco conectólogos, no nos vamos muy enfocados, vamos un poco enfocados a veces quién conecta más rápido, quién no lo hace, y no es así. Entonces ya cuando entro al posgrado y me toca estudiar, me toca volver a tener clases con usted, me toca ver el sistema ya en el hospital, en un hospital de alta especialidad, ves la diferencia del por qué es estar al pendiente de un paciente y que esas 3 horas y media que se les dan, o 5 horas si es hemodiafiltración, o las 72 si es un prisma. Entonces, qué importante es estar muy al pendiente de eso y que tienes un órgano principal pues a tu cuidado. No nada más es un paciente que entra, conectas y desconectas, sino que es
algo muy importante y muy valioso para los pacientes. Que el paciente nefrópata es un poco complicado y difícil porque ya traen una mala costumbre por todas, o sea, llegan a hacer eso porque son diabéticos, hipertensos, entonces ya traen un mal control, más se les agrega ese tipo de tratamiento que es un poco específico y complicado y que deberían de tener más cuidado, y a veces no lo hacen y peleas con ellos, tú te enojas con ellos de que no se cuidan, y es una relación bien chistosa, pero es muy bonito también ese tipo como de apego a ese paciente, porque lo vas llevando, o sea, sabes que es un tratamiento que es de por vida, no es como una terapia intensiva que están 1 o 2 meses y se van, mucho duran 2 meses y salen, ¿no? Pero esto es un paciente que es constante, entonces es enfermería que es educación para el paciente, es estarlo viendo y también un impacto psicológico porque es un apego, o sea, a los pacientes en cierta forma. Y es difícil cuando los ves fallecer, que ya se ve en la temporada a veces. Entonces sí es un ciclo diferente de enfermería que no se vive en otros lugares. O sea, es un ambiente diferente y es bonito ver ese aspecto. A mí ya no me guié mucho por esa opción porque dije, bueno, primero quiero ver el panorama general y después decir, bueno, ¿a dónde me voy? Que es muy específico. A mí se me haría muy inteligente que sería tener contacto con un posgrado de terapia intensiva que ves todo general y de ahí desviarte al área que más te gusta, porque ya tienes un conocimiento aún más grande de lo que te enseñan en la carrera. Entonces, ¿cómo usted diría que es importante que se viera el impacto en nefrología desde una licenciatura antes de llegar a un posgrado? Pues sí, estaría excelente que fuera como una materia del tronco común, o por lo menos darles unas generalidades de lo que es enfermería nefrológica, sobre todo en la universidad, ¿no? En las universidades donde están en formación los estudiantes, para que ellos tengan un panorama ya más específico. Sobre todo si nosotros estuviéramos más dedicadas al primer nivel, que es la prevención, lograríamos disminuir notablemente este problema que nosotros tenemos. ¿Qué impacto creería que tuviera el hecho de que una enfermera nefrológica fuera directamente a salud pública? O sea, ya no dedicarse a lo curativo, que sería hemodiálisis, diálisis, eso, sino alguien que es especialista, ir directamente con población preventiva. Fíjate que estaría excelente y tendría un impacto muy grande, porque enfermería nefrológica tiene un perfil muy específico, y tú hace un rato tocaste un punto muy importante, porque los pacientes son crónico-degenerativos, ya traen comorbilidades, y esto de la terapia de sustitución renal, enfermedad renal crónica, es una complicación ¿no? Entonces tú tienes que regresar al paciente y hacerle un apego, de que tenga buenos hábitos, todo lo que no hizo en la prediálisis, le llamamos nosotros, cuando era diabético, cuando era hipertenso, que tú le decías, cuide su alimentación, no suba de peso, modifique sus hábitos, no lo hizo, ¿no? Entonces el reto para enfermería nefrológica ahorita es retomar esos estilos de vida y hacer que el paciente los modifique, porque sí, está en la terapia de reemplazo renal, pero si el paciente no se cuida, entonces ahí ya hablamos de calidad de vida. Sí, claro. Y si el paciente tiene mal apego a los medicamentos, mal apego al tratamiento, no tiene una dieta, pues no estricta, pero sí que se apegue lo más que pueda a su tratamiento, el paciente va a tener comorbilidades más graves de las que ya trae. Entonces, si nosotros ya con nuestro perfil de enfermería nefrológica fuéramos a hacer prevención, pues estaría excelente, porque nosotros ya englobaríamos otro panorama más general y ya más específico, de acorde a lo que nosotros ya vivimos en las terapias, ¿no? Y sería pues la enfermedad del $1,000,000, porque cuánto dinero se ha visto en estudios, cuánto dinero se gasta en ser curativos con las complicaciones de una enfermedad crónico-degenerativa, y que es el mayor impacto de dinero va directamente a pacientes nefrópatas. Entonces, calcular que si no tuviéramos el servicio de salud que tenemos, deficiente o como sea,
nos da esa terapia o subroga la terapia y es bastante dinero, o sea, sí. Se calcula que son 1.500 por sesión. No, es más, fíjate que estamos hablando ya de cantidades estratosféricas. Sí. Es un problema esto que estamos viviendo muy grave a nivel internacional de salud pública, ¿no? Que también se notó en pandemia eso, que nos llegó un impacto de pacientes diabéticos e hipertensos que no conocían su comorbilidad y que era muy condescendiente a complicarse con COVID, con el SARS-CoV-2, o sea que sabemos que el COVID es una inflamación sistémica y que también la diabetes causa una inflamación sistémica, que la hipertensión es una inflamación sistémica. Entonces, si ya era una inflamación sobre inflamación, más bien la inflamación que afecta directamente a pulmón, el riñón se nos iba en días, ¿no? Así es. Entonces, no veíamos venir esa catástrofe. Sí. Algo muy difícil. Que vivimos, que todavía aún no la hemos terminado de vivir, ¿no? Pero bueno, esto nos deja una enseñanza, y una enseñanza muy importante, donde tendremos que aprender primero a vivir con la enfermedad, y después nosotros tendremos que modificar totalmente nuestros hábitos, todos nuestros hábitos que se pueden modificar, y también enseñar a los niños desde ahorita ya, desde pequeñitos, a no tener los mismos hábitos que nosotros, para que no cueste tanto trabajo, ¿no? También yo espero que con esto pues se tomen otras medidas de prevención, que se dé más importancia al primer nivel y que haya más enfermeras en salud pública, porque es lo que necesitamos ahora. Sí, claro, y entender que es prevención desde casa, y pues que es complicado porque nos cegamos un poco o lo negamos en cuanto a que te dicen, es que tengo 100 de glucosa, todavía no soy diabético. Y si te vas con las guías, que algunas son más exigentes que otras, el español es más exigente que el americano, entonces ¿cómo hacer entender a alguien que somos decidiosos y a veces somos tercos en que no aceptamos lo que estamos viendo, o le tenemos miedo al médico porque nos va a decir que ya nos diagnosticaron con diabetes, con hipertensión, y miedo a ser enfermos crónicos, pero no dimensionamos hasta dónde va a llegar esa desidia, hasta dónde no. Que yo tuve el hecho de lidiar con familiares así, que le dices, es que va a pasar esto, y no lo hacen, y hacen oídos ciegos, y no, aunque se lo estás diciendo de cara y de frente, no te van a hacer caso, que es muy difícil, incluso con nuestro sistema de alimentación. O sea, no es que sea mala la comida, sino que las raciones que tenemos no son las excelentes, y que también viene un poco ansiedad y todo esto que comemos más, y cómo aprender a lidiar y ver el impacto que va a tener, no solamente en que a lo mejor en nuestro físico, sino en nuestra salud. Sí, así es. Usted, siendo una de las personas que está al pendiente de uno de los órganos diana que tenemos, es algo lo más importante, ¿cuál sería como su recomendación a eso, a cómo cuidar el riñón, cómo sería lo principal para poder hacer una prevención de una enfermedad crónica? Bueno, si ya los pacientes tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, recordemos que la enfermedad renal crónica no te va a dar de la noche a la mañana. No es que ya seas diabética, te detectan y ya, pasado mañana, en un mes, en 15 días, no. Enfermedad renal es un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal, que puede iniciar de meses a años, lo cual quiere decir que hay un tiempo suficiente para que modifiques tus hábitos, para que detengas la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Sí se puede. Hay muchos diabéticos que nunca van a llegar a tener o estar en una terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Pues porque tienen apego a su tratamiento, tienen apego a su dieta, tienen apego a su autocuidado, ¿no? Y también a sus familiares, porque también esto es hereditario. Entonces, si ya están con alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónico-degenerativa,
todavía ellos pueden detener la progresión, pueden inclusive, si ya están en alguna etapa de enfermedad renal crónica, ellos pueden limitar el daño, ¿sí? Apegándose a una dieta estricta, baja en proteínas, cero refrescos, comer más vegetales, consumir agua. Y claro que en algún momento alguien lo vio muy fácil y a mí me dijeron, pues es que hay trasplante renal. Y yo, es que no es tan fácil un trasplante renal. O sea, está bien que tengamos la tecnología, que estemos mejorando en esto, pero un trasplante no va a solucionar algo que traemos un mal hábito de años. Así es, no, esto es entrar a la terapia de trasplante renal es otro proceso, y es otro proceso también muy delicado y complicado, porque ya estás en terapia de reemplazo, en diálisis, en hemodiálisis, y entonces tienes que pasar a otra terapia que es trasplante renal, ¿no? Que existe todo un protocolo. Primero ver quién te va a donar, ¿no? Quién va a ser el donador de un riñón, y tiene que ser, entre más compatible sea, pues mejor, porque vas a evitar el rechazo. Después tienes que tener un total y estricto apego a la inmunosupresión, y esto es de por vida, no es que si me acuerdo o se me olvida el medicamento, no, tienes que estar constantemente con horarios, porque esos medicamentos tienen una tolerancia también, ¿no? Entonces es otro apego más estricto aún que si estuvieras en diálisis o hemodiálisis. Y otra cosa muy importante, el paciente que tiene una derechohabiencia, pues qué bueno, ¿verdad? Porque las instituciones le van a dar la inmunosupresión. Una inmunosupresión te viene costando alrededor de unos 13,000, 15,000 pesos mensuales. Imagínate qué bolso va a poder soportar esta economía, ¿no? Entonces no es fácil. Ahora, hace un rato me preguntabas de una diálisis, una hemodiálisis, ¿cuánto cuesta? Si te vas a una institución, pues no te va a costar nada, ¿no? Pero si te vas a una clínica que sea privada porque no eres derechohabiente, entonces ahí las cosas cambian, porque por sesión te cobran entre 1,500 y 1,800, dependiendo si es filtro nuevo o si es de reuso, porque por norma oficial se puede reusar hasta 12 veces el filtro, y esto es por economía del paciente. Pero tú tienes que comprar tus agentes estimulantes de la eritropoyesis, tienes que comprar tus antihipertensivos y todo lo que implica el tratamiento. Entonces estamos hablando de que semanalmente te estás gastando unos 10,000 pesos mínimos. Ahora, estás en diálisis peritoneal, la caja me parece que trae 8 bolsas que te cuestan económicamente 600, 800 pesos. Son 4 recambios al día. Una caja te dura para 2 días. Haz cuenta. Si te salen en 500 pesos que te salgan. A la semana necesitas unos 3,000 pesos aproximadamente. Más la eritropoyetina, más los antihipertensivos, más comprar todos los demás insumos que se requieren, más la alimentación. Y si aunado eso eres el sostén de tu familia, padre, madre, tus hijos estudiando, imagínate el impacto tan grave que causa esto en la familia, ¿no? En el propio paciente, pudiéndose evitar. Sí, desde un inicio, y que es una enfermedad silenciosa en el aspecto en que la pasamos de largo, no le hacemos mucho caso porque al inicio pues no causa síntomas, es silenciosa. Claro, si no tienes un buen apego a un control continuo de todo tu tratamiento, de todos tus signos, pues nunca te vas a dar cuenta. Ya hasta que llega a hacer un daño a nivel visual, y a veces, como son pacientes que son de a un poco mayor edad, pues se lo van diciendo que es pues parte del crecimiento, parte de... Sí, entonces es algo que está impactando mucho en México y que es súper... hay que tenerle miedo, más miedo que a veces le tienen miedo aún todavía con el VIH, con el SIDA, cuando dices tú, no, está matando más gente. Así es. La parte de pacientes nefrópatas, y son gente que, aparte de que tienen mucho tiempo con las terapias de reemplazo renal, se les alarga la vida y también les das un poco más de esperanza de vida, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo si no llevan un buen tratamiento? Terminan con extremidades menos, en silla de ruedas, siendo menos funcionales que antes, viviendo algo que es 3 veces por semana, ir a tu sesión,
o estar en casa encerrados porque los recambios son cada 2-3 horas, no puedes salir a una fiesta 6 horas porque ya no es posible, ¿no? Es algo que no hemos causado el impacto necesario para que la gente piense que es importante estar ya en prevención de estas complicaciones. Sí, así es, Denise. Ojalá y todos ya aprendamos primero de la pandemia lo que nos deja, las enseñanzas, a modificar nuestros estilos de vida desde ahora, empezando por nuestros niños que son pequeños y que ellos pues más fácilmente se adaptan a estos cambios, y a todas las personas, ¿no? Todos los que podamos cambiar. Yo siempre digo, si a alguien con mis consejos, con mi ayuda, le evito que tome Coca-Cola, pues yo me siento satisfecha, ¿no? Sí, porque ya es un granito de arena. Digo, ya es una persona menos que va a entrar a la terapia de reemplazo renal. Además, que es triste, y esa es la parte triste de nefrología, que hay pacientes que están esperando en lista de espera primero para el trasplante. Sí, hasta el día de hoy no tengo el dato exacto cuántas personas están esperando un riñón de un donante cadavérico, ¿no? O de un donante que salga por ahí, que es difícil. Ahora, imagínate lo demás, todo lo que implica esto, la economía de todas las instituciones del sector salud se está yendo a estas terapias. Entonces, sí, claro, yo espero que todos modifiquemos ya nuestros estilos de vida y que tengamos una vida más saludable. Y que el hecho de tener un lugar en la lista de trasplantes no es asegurarte de que vas a tener un trasplante, y que aún a eso es invertir dinero en que hay que viajar a Puebla, que es como lo más cercano para hacer el seguimiento en cuanto a las instituciones, y que ahí son viajes, es comida, es hospedaje, que hay que gastar en eso, y que no es una vez, sino son varias veces, porque son varios médicos los que tienen que dar el sí para que se haga el trasplante, ¿no? Y pues poner en contexto todo eso, que no es tan fácil lidiar con un paciente nefrópata, y que es importante esto. Ahora, como última pregunta, ¿cuál fue el impacto que tuvo en su área la pandemia de COVID? ¿Cómo se sintió cuando inicia esta pandemia, cuando llega al hospital, cuando se convierte en hospital? Como yo le decía al jefe Christopher, yo me ofrecí para ir al área de COVID, pero a ustedes les cambia completamente el sistema de trabajo de la noche a la mañana, o sea, fue muy rápido el cambio. Sí, así es, fíjate que pues nadie se lo esperaba, y entonces cuando me hablan de que vamos a reconvertir la unidad de hemodiálisis a una unidad COVID, pues ¿por dónde iniciamos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces sí fue un cambio, estábamos un poco confundidos todos nosotros para ver qué era lo mejor para que no nos contagiáramos. Afortunadamente lo hicimos muy bien nosotros, la reconversión, con la ayuda de las autoridades del Hospital Regional de Alta Especialidad, de la cual yo estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos dan ellos para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, porque ahí claro, nosotros somos las que hacemos el trabajo y decidimos libremente, ¿no? Gracias a esa confianza que tenemos. Entonces todo estuvo excelente, nos favoreció mucho cómo estaba la ubicación, que teníamos el baño, que lo tenemos el baño enfrente, que eso nos facilita cambiarnos e irnos a bañar sin salir del área. Entonces, pues de primera intención fue algo difícil. Cuando tuvimos el primer paciente también pensábamos que íbamos a darle el tratamiento muy diferente, ¿no? Porque teníamos, en lo personal, pues yo sin lentes no veo, me tuve que mandar a hacer mis gogles de aumento, con aumento. Yo decía, y si me lo retiro al momento de retirar, si se me caen y si salpica, en fin, ¿no? Que son los nervios, pero poco a poco nos fuimos adaptando, y ahorita pues no es que lo veamos normal, simplemente que ya estamos adaptadas a dar ese tratamiento a ese paciente que además requiere con urgencia la hemodiálisis. Sí, claro, y que es un tratamiento que son ciertos días, o sea, hay que estar registrando, que es un trabajo en equipo muy grande, porque es desde la enfermera que lo tiene en unidad, pasarlo a la unidad, regresar por él, ver cómo regresó y cerrar el pasillo. Entonces, es todo un protocolo que es emocionante, pero sí fue complicado adaptarse a todo ese sistema de trabajo. Pues
Una que nada, pues muchas gracias, por haber aceptado, por habernos dado un poco de su amor a esta profesión, a su especialidad, que es lo que más le gusta, y mostrar un poco a la gente es eso, qué diferencia hay entre que seamos enfermeras generales a ser enfermeras especialistas, que nos dedicamos ya a algo mucho más específico, y no que seamos mejores, sino que tienes un impacto más grande y te das cuenta que es necesario estar muy involucrado en ciertas cosas para poder hacer bien tu trabajo, y que no, por ejemplo, una intensivista que ve la mayoría de los órganos y se ve muy en general, es muy diferente al trabajo de una cardio, de una nefróloga, porque es impresionante que cada área tiene mucho de dónde aprender, mucho de dónde seguir haciendo las cosas, y que en nefrología es eso, es diálisis, es hemodiálisis, y en cierta ocasión también es la terapia de reemplazo renal. Sí, ser enfermera nefrológica implica que tienes que conocer a los pacientes desde la prediálisis. Enfermería nefrológica es un mundo maravilloso que yo invito a todas mis compañeras a que estudien, por mí que todos estudien enfermería nefrológica, es que es necesario, para que seamos muchos los que estemos al cuidado del paciente renal, pero implica desde la prediálisis que tú sigas la estratificación de las guías CADIGO del 1 al 5 por etapas, y que en cada etapa hay intervenciones específicas para ese paciente, ¿no? Desde que haces una pesquisa hasta que tú enfermería nefrológica tienes que detener, limitar la progresión al daño renal. Una vez que el paciente ya está en etapa 4, cuando la tasa de filtrado glomerular ya la tienes de 15 a 29, entonces ahí entra ya donde tú puedes decirle al paciente, explicarles yo siempre les digo en un lenguaje claro, sencillo, preciso, qué es la diálisis, qué es la hemodiálisis, qué es el trasplante renal. Una vez que el paciente pasa a las terapias, entonces ya vienen los cuidados específicos, pero sobre todo los cuidados en el acceso vascular, en la fístula, en el catéter. ¿Y qué es eso que se supone que como por guía o por cuidados generales ya deberíamos ir con el cuidado del paciente desde que entra a diálisis, y ver que a lo mejor ya tiene una peritonitis, o que es propenso a tenerlo, que no está bien su acceso, o que han tenido problemas, que ya se vaya pensando en una fístula desde 6 meses antes para poderla ir madurando, como se le dice, o hacerla que el acceso sea más grande, para que sea permeable, para que sea esto. Usted tiene una función específica para disminuir aneurismas en fístula, y esa es su parte de investigación, sí, que yo estoy fascinada con eso. Pues mira, ¿cómo fue que se le ocurrió? No es que se me haya ocurrido, sino una vez que ya estudias y andas muy metida en lo de qué son los accesos vasculares, porque no es fácil tampoco, y también para mí no fue fácil, ¿no? Yo también me dormía y así amanecía con un libro de accesos vasculares, porque hay cosas que no le entiendes, y que poco a poco ya vas al paso de lo tiempo, que entre más vas estudiando, vas preguntando o vas lo vas relacionando todo, exactamente, sí. ¿no? Entonces ya me di yo cuenta, y eso lo vi con los pacientes del hospital cuando teníamos la hemodiálisis crónica, que los pacientes, por las técnicas de punción que nosotros tenemos, que nosotros ya lo teníamos al paciente, pero fíjate que esos pacientes vienen, la mayoría de ellos, de Estados Unidos. Entonces yo les decía a las compañeras que no es por nada, pero la enfermera mexicana pues es excelente en las técnicas de calculación. Nosotros no le pedimos nada a una enfermera norteamericana, déjame decirte. Entonces yo me doy cuenta que los pacientes vienen con aneurismas. Los aneurismas es el adelgazamiento de la piel en el acceso vascular, en la vena que se está canulando, y con las punciones tan repetidas se hace una bolsita, por decirlo así, eso hace un abultamiento. Entonces, pues bueno, no es nada del otro mundo. Yo me puse a estudiar, comparé y vi, entonces dije, bueno, si las canulaciones las estamos dando muy por arriba o en el aneurisma,
pues fácil, dalas en el vaso, ¿no? Sí. Y entonces eso quiere decir que tú hagas la canulación con todos los pacientes del aneurisma a 90 grados. Y entonces así es como empecé a enseñarle a mis compañeros y de hecho hicimos un seguimiento con una paciente y sí, grande fue nuestra sorpresa que sí logramos reducirle en un 60-70% el aneurisma, ¿no? Sí, y que no es como algo, es algo importante, pero que también influye mucho en la parte psicológica del paciente, porque ya ser un paciente nefrópata ya te da cierta característica tanto de piel como de la forma en la que estás. A veces que tengan el catéter es molesto para ellos, que está muy visible, o sea, no lo puedes ocultar, llega un momento en que no lo puedes ocultar y a veces la mejor opción es la fístula, pero por ese tipo a veces se hacen diferentes tipos de accesos, se ve raro, entonces también es pensar un poco en la parte psicológica del paciente, de que le ayuda a sentirse normal el no ver algo que está externo a lo que no debería de estar al final de cuentas. Y si ya sufre el dolor de la canulación, porque es doloroso y es difícil, es un calibre muy grande, entonces cómo ir lidiando con ellos para apoyarlos también en esa Pero por parte. eso yo siempre he dicho que para que tú estudies enfermedad y nefrología te debe de gustar, debes de amar lo que haces, porque ya no lo hace uno como que estoy trabajando, sino tú lo haces ya viendo la calidad de vida de ese paciente. Lo que quieres, o personalmente yo lo que quiero es que mi paciente viva, pero que viva bien, que viva con calidad, y para eso yo tengo que educarlo, ¿me entiendes? Entonces, en enfermería nefrológica, la mayoría de todos nosotros que nos dedicamos a o que estamos en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, siempre trabajamos con un modelo de una teórica que es Dorothea Oren, que es la del autocuidado, Sí. ¿no? Entonces yo he aprendido mucho de esa teórica y yo lo pongo en práctica, y es el autocuidado del paciente. Por eso yo te decía, autocuidado en accesos vasculares. El paciente tiene que cuidarlo porque esta es su vida de mi paciente, y si yo no lo enseño, ¿quién lo va a enseñar, no? Entonces, a veces nos involucramos tanto en ese aspecto de los accesos vasculares, y de ahí el interés en hacer diplomados, cursos, congresos, para que ahorita uno de los objetivos principales que estoy en AMENAC y la Asociación Mexicana es estandarizar el proceso para evitar tanta variabilidad y evitar tantas complicaciones relacionadas ¿sí? Sino que la atención, aparte de ser excelente, se dé con calidad y seguridad a los pacientes. Sí, y esa parte estamos trabajándola ahorita. Sí, y que si tú no conoces el impacto que vas a tener en si haces bien las cosas o no, pues nunca vas a hacer bien, no bien tu trabajo, sino consciente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, que no nada más es llegar a un acceso, y que ese acceso es una vida, es la vida del paciente, y si lo pierde es tanto un gasto económico para el paciente muy grande, porque el catéter tampoco es barato, es un punto de vida, porque llegas a un acceso que es, solo tenemos 4 de los más grandes para poder tener acceso a ese tipo de terapia. Entonces, si no logramos entender y visualizar todo ese impacto que tenemos, pues nunca vamos a hacerlo de la forma correcta, ¿no? Y pues muchas gracias, porque es encontrar como el amor que le tienen a su área, que si no nos gusta un área podemos ir a otra, o sea, tenemos que tener el contacto con varias áreas para poder entender qué es lo que nos gusta, que no forzosamente nos tiene que gustar riñón, corazón, oncología, hemato, o sea, son diferentes áreas que es donde nos sintamos cómodas y donde podamos hacer la diferencia en este aspecto. Exactamente, y hacer lo que nos gusta, hacerlo bien, y sobre todo siempre pensando en el paciente, en este caso en mi área, pensando en el paciente renal, ¿no? En que él esté bien, en que su terapia, yo siempre digo, el paciente no viene a sufrir a la terapia de reemplazo renal, el paciente entra caminando y tiene que salir caminando, el paciente se tiene que ver reflejado en su estilo de vida, y yo al ver a mi paciente que tiene pues un buen estilo de vida, sin duda alguna también se verá reflejado mi trabajo. Sí, claro, y tomar en cuenta que también enfermería nefrológica es mucho apego también a los pacientes, ¿no? Es muy diferente el área, es un poco menos que hemato, porque hemato sí a veces están un poquito más complicados o es más difícil verlos,
que un paciente nefrópata, que a veces tú puedes hacer la diferencia en que mejoren esto. O sea, sí hay mucho trabajo de enfermería ahí, tanto en prevención como para mejorar y dar una buena calidad de vida a estos pacientes, que son pues muchos pacientes, está creciendo mucho la cantidad de pacientes que tenemos y que hay que darles un mejor cuidado porque van a durar años con esto. No es algo de meses, sino que es algo de años. Sí, así es, Denise. Yo creo que los que estamos en enfermería nefrológica tenemos un punto, una fortaleza a nuestro favor, que nosotros tenemos intervenciones independientes. Sí, claro. La mayoría de las intervenciones son totalmente independientes, desde la prediálisis hasta ya el cuidado en las terapias de reemplazo renal. Nosotros manejamos algoritmos de actuación para evitar la complicación. Enfermería nefrológica va un paso adelante de la complicación. Tú aprendes a conocer tanto al paciente y además a individualizar el tratamiento en cada uno de ellos, porque los pacientes no son receta de cocina, los pacientes se les tiene que manejar de manera individual, ¿no? Entonces tú tienes que conocer a tu paciente y apenas ves que tu paciente presente, por mínimo que sea un signo, ya estás aplicando los algoritmos. Entonces es una fortaleza muy bonita la que tenemos a nuestro favor en cuanto a las intervenciones independientes, en cuanto al manejo de la tecnología. Nosotros estamos a la par dando el cuidado al paciente y manejando una máquina de hemodiálisis, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que estar actualizadas también en esa parte. No nos compete manejar la hidráulica de la máquina, sin embargo también sabemos alguno que otro detalle ahí. Tenemos que saber diferenciar si la máquina se quiere descomponer o algo está fallando o una alarma es falsa o es verdadera, en fin, que es un mundo esto de enfermería nefrológica. Bueno, pues muchas gracias por habernos mostrado un poquito el amor que le tiene a su área. Y pues que esperemos que les haya gustado mucho, que entiendan realmente el impacto que queremos realizar con este tipo de entrevistas, el hecho de que necesitamos ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo, el por qué queremos estudiar más, el por qué tenemos que seguir estudiando y seguirnos preparando para poder hacer una diferencia, apoyar a los pacientes más y poder enfrentarnos a eso de la mejor manera y lo más seguros posibles para poder dar pues la mejor atención. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para enseñar un poquito de lo que nosotros hacemos en las instituciones de enfermería nefrológica. Y bueno, pues seguimos trabajando, pues continuamos para que el paciente renal siga mejor y tenga mejor calidad de vida. Sí, pues ya estaremos al pendiente también de los diplomados que dé y de todos los cursos que estemos dando de aquí en Oaxaca también, para que pues más gente pueda saber también del paciente renal. Serás la primera en que yo te diga qué proyectos o qué cursos, qué diplomados se traen acá a Oaxaca o qué congresos. Estoy trabajando en algún proyecto y serás la primera para que hagan la difusión. Está bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Y entonces eso fue todo. Mi nombre es Den Rodríguez, una enfermera en apuros. Bye.